Buenas noches. El tema de hoy es movimientos femeninos en América Latina. Durante este video explicaré algunos de los componentes del feminismo, principales fundaciones en Latinoamérica del feminismo, los modos de acción que tuvo el feminismo y que se mantiene hoy en día, los mitos, que son unas cláusulas feministas, y los encuentros relevantes que se han hecho en Latinoamérica con el pasar del tiempo. Entonces comencemos hablando de lo que son los componentes del feminismo. Bueno, como su nombre lo dice, el feminismo es una postura ideológica que va en pro de la igualdad de la mujer frente a la del hombre. Entre ellos, sus principales objetivos cuando nació fueron el acceso a la educación, sufragio, participación política, y por ejemplo en Inglaterra con los ponían avisos de que los locos y los presos no pueden votar. ¿Dejarías a las mujeres dejarlas a ese grado? Y con eslogans como esos comenzaron a participar políticamente. Y lo último fue un cambio en la estructura de los partidos políticos para que dejaran ingresar mujeres y que fueran pues representadas por mujeres. Bueno, las principales fundaciones en cuanto a partidos políticos de los movimientos feministas e inclusión en los partidos políticos se comenzaron a dar durante la primera mitad del siglo XX, especialmente en la década de 1910 a 1920. Como podemos ver, comenzó en Argentina en 1918, en Brasil en 1910, la más antigua, Chile en 1922, Cuba en 1914, Panamá en 1923 y en muchos países como Colombia o Ecuador se vieron fue ya llegando a los años 30, cuando se comenzaban a ver los movimientos feministas. Bueno, en cuanto al modo de acción de los movimientos feministas, su modus operandi era primero enfocarse en municipios pequeños o ciudades pequeñas para luego llegar a tener una influencia en toda la nación. ¿Qué consistía esto? Primero iban de pueblo en pueblo, de casa en casa, promulgando su ideología, contando sobre su historia y convenciendo para luego, con toda esa masa, llegar a lo más grande, a un objetivo más grande. Bueno, dentro de sus principales objetivos, como ya lo expliqué, muchos de ellos se vieron logrados en medio de cambios políticos y sociales, ya que en esa época comenzaría una política muy liberal en América Latina, tal como se dio en Argentina, como lo expliqué, que comenzó en 1918, en Bolivia, en Colombia, en Costa Rica, en Cuba, Guatemala y Venezuela. En Cuba especialmente que hace un énfasis en lo que significó la Revolución Cubana para el, los elementos feministas. Entonces, pues desde que Castro subió al poder en 1959, uno de los principales objetivos fue darles igualdad a todos los ciudadanos. Por lo tanto, permitió que se fueran a las universidades, que se educaran y además se comenzó mucho la proliferación de gente como doctor. Muchos doctores se vieron en Cuba de 1959 a 1970. Por otro lado también Guatemala y Venezuela. O también se lograron durante dictaduras como en República Dominicana, en Nicaragua o en Paraguay. Bueno, otro aspecto muy llamativo del movimiento feminista es que tenían los famosos mitos, que son pequeñas cláusulas que definen muy planamente sus planteamientos ideológicos. Estos son que a las feministas no les interesa el poder. Las feministas hacen política de otra manera. Todas las feministas son iguales. Y existe una unidad natural por el solo hecho de ser mujeres. El feminismo solo existe como una política de mujeres hacia mujeres. El movimiento es un pequeño grupo. Los espacios de mujeres garantizan por sí solos un espacio positivo. Lo personal es automáticamente político. El consenso es democracia. Bueno, hay un punto que hay que destacar, es que estos mitos han ido generando una pequeña situación de frustración, desgaste, ineficiencia
y confusión que muchas feministas pues comenzaron a detectar y reconocen que existen y que están presentes en las inmensas mayorías de los grupos que hacen política. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que son, son cláusulas muy presentes en cualquier partido político que se sale de lo normal. Entonces, pues esa es de las mayores críticas que le hacen al feminismo. Bueno, y por último, hablar de algunos encuentros importantes que se realizaron durante el siglo XX en pro del feminismo. El Congreso Feminista que se realizó en 1910 en Argentina, el primer evento que se realizó en Latinoamérica. El Congreso Panamericano de las Mujeres que se realizó en 1922 en Chile y 1924 en Perú. Y por último, el Congreso Internacional Femenino que se realizó en 1930 en Colombia. Bueno, espero que les haya gustado el video. Comenten si les gustó y si no les gustó también y compartan.